Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Hay secretos que duelen tanto, que no los compartimos ni con quienes más amamos. Hoy quiero abrir mi corazón y contarles una historia que llevo guardada hace mucho tiempo. Un secreto que no le conté ni a mi propio hijo. Porque a veces, callar no es por falta de confianza, sino por amor y protección. Quiero que me acompañes en este viaje, para que juntos entendamos por qué guardé silencio sobre algo tan importante. Una segunda casa en España que él jamás llegó a conocer. La pérdida de mi esposo fue el golpe más fuerte que he recibido en toda mi vida. Todo cambió de un día para otro, y en medio del dolor surgieron decisiones difíciles que jamás imaginé tener que tomar. La vida me presentó una herencia inesperada, un lugar que parecía un refugio, una segunda casa en España. Pero esa casa no solo era un inmueble, era un símbolo de todo lo que quedó oculto, un secreto que decidí guardar en lo más profundo para proteger a mi familia, especialmente a mi hijo. Sé que puede parecer extraño, incluso injusto, que no haya compartido esa verdad con él. Pero hoy, desde esta intimidad, quiero explicarles por qué a veces callar es la mejor manera de cuidar a quienes amamos. Las palabras pueden ser cuchillos afilados, y en un momento tan frágil, temí que la verdad rompiera más que sanara. Esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez han tenido que elegir entre la verdad y la paz familiar. La segunda casa en España se convirtió en mi refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde podía llorar sin que nadie me viera. Un espacio lleno de recuerdos, de fantasmas del pasado y de esperanzas que aún guardaba. Pero también era un secreto que podría haber destruido la relación más importante de mi vida. Mi hijo, a quien tanto amo, jamás supo de esa casa. Y hoy entiendo que ese silencio fue un acto de amor que no todos comprenderán. Muchas veces, en la vida, nos enfrentamos a situaciones en las que las decisiones no tienen una respuesta clara, donde lo correcto y lo incorrecto se confunden, y uno debe navegar con el corazón roto y la mente llena de dudas. ¿Debía contarle la verdad o protegerlo del dolor que podía traer consigo? Estas preguntas me acompañaron durante años, en noches interminables donde el miedo y la esperanza se mezclaban. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Quiero que sepas que esta historia no es para juzgar ni para justificar, sino para compartir desde la verdad más profunda que he vivido. No soy perfecta, he cometido errores, pero también he aprendido que el amor tiene muchas formas y que a veces el silencio habla más alto que 1000 palabras. Al contarles esto, busco que nadie se sienta solo en sus propias batallas, porque sé que hay muchas personas allá afuera que también guardan secretos por amor. La casa en España era más que ladrillos y paredes, era el recuerdo de un pasado que nadie más podía entender. Era el legado de un amor que terminó demasiado pronto y de un futuro que se desvaneció en el viento. Guardar ese secreto fue un peso, una carga que cargué con miedo y esperanza, pero que al final me enseñó que a veces proteger es callar y que el tiempo puede sanar heridas que la verdad abre de golpe. Mientras les cuento esto, siento el temblor en la voz y la emoción en el pecho, porque sé que lo que guardé durante tanto tiempo merece ser contado. Pero también sé que no es fácil enfrentarse a lo desconocido, a las emociones contradictorias y a los fantasmas del pasado. Por eso les pido que me acompañen con el corazón abierto, sin juicios, para entender juntos por qué decidí mantener este secreto y cómo eso cambió mi vida y la de mi hijo. No pretendo dar respuestas fáciles ni soluciones mágicas, porque la vida no funciona así. Esta es una historia real, llena de matices, de amor, de miedo y de resiliencia. Quiero que se queden conmigo hasta el final para descubrir qué pasó con esa segunda casa, cómo afectó a nuestra familia y por qué hoy, a pesar de todo, agradezco haberme callado. Porque a veces, el silencio es un acto de valentía más grande que cualquier palabra. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado entre el deber y el amor,
Si has tenido que tomar decisiones que duelen y que nadie más entiende, este video es para ti. Permíteme compartir esta historia íntima, este secreto que marcó mi vida, y juntos encontraremos sentido, sanación y esperanza. Gracias por estar aquí y por abrir tu corazón para escuchar lo que a veces solo se puede decir en silencio. Antes de que la tormenta tocara a nuestra puerta, mi vida era un reflejo de lo que muchas personas sueñan, un hogar lleno de amor, risas y planes para el futuro. Mi esposo y yo habíamos construido una vida juntos con paciencia y cariño, un vínculo que parecía indestructible. No éramos perfectos, claro, pero había un respeto y una ternura que hacía que cada día valiera la pena. Vivíamos en una pequeña ciudad donde todos se conocían, y nuestras mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de la risa de nuestro hijo. Recuerdo con claridad cómo solíamos sentarnos los tres en la mesa del desayuno, compartiendo historias, sueños y pequeñas anécdotas. Mi esposo tenía esa manera única de hacerme sentir especial con solo una mirada, y nuestro hijo, entonces un niño curioso y lleno de vida, siempre estaba dispuesto a aprender y a explorar el mundo. Éramos un equipo, una familia unida que enfrentaba las dificultades con esperanza y determinación. Pensábamos que el futuro era una promesa segura, un camino trazado para seguir creciendo juntos. Los fines de semana eran sagrados para nosotros. Planeábamos viajes cortos, escapadas a la naturaleza, o simplemente quedarnos en casa viendo películas, abrazados en el sofá. Construimos recuerdos con la intención de que fueran eternos, llenos de momentos sencillos pero auténticos. Mi esposo era un hombre trabajador y amoroso, siempre dispuesto a ayudar y a poner a su familia primero. Era el pilar que nos sostenía, la calma en medio de cualquier tormenta, y yo sentía una gratitud inmensa por tenerlo a mi lado. Nuestra relación no solo se basaba en el amor, sino también en la complicidad y el respeto mutuo. Había risas, miradas cómplices y silencios que decían más que 1000 palabras. Mi esposo y yo compartíamos sueños de envejecer juntos, de ver crecer a nuestro hijo y de viajar por el mundo. Teníamos planes para la jubilación, para disfrutar de la vida con tranquilidad, y uno de esos planes incluía esa segunda casa en España que, en aquel entonces, era solo una ilusión lejana, pero llena de promesas. Construir una familia fue nuestro mayor logro y la razón por la que luchábamos cada día. No solo éramos marido, mujer e hijo, éramos amigos, confidentes, cómplices de una aventura que parecía no tener fin. La ternura con la que mi esposo abrazaba a nuestro hijo, las palabras de aliento que le daba y la manera en que nos cuidábamos todos creaban un ambiente de seguridad y amor que parecía inquebrantable. Era el tipo de amor que se siente en los pequeños detalles, en las caricias inesperadas, en la presencia constante. No todo fue siempre fácil, por supuesto. Como cualquier familia, enfrentamos desafíos, diferencias y momentos de incertidumbre, pero cada obstáculo nos hizo más fuertes y más conscientes del valor de lo que teníamos. La comunicación era nuestra herramienta y el apoyo mutuo, nuestro refugio. Mirar a mi esposo y a nuestro hijo juntos me llenaba de orgullo y esperanza, sabiendo que, a pesar de las dificultades, estábamos construyendo un legado basado en el amor y la resiliencia. El hogar que compartíamos era nuestro santuario. Las paredes guardaban risas, secretos y sueños que solo nosotros conocíamos. La cocina era el corazón de la casa, donde cocinábamos juntos y compartíamos historias del día. En las noches, cuando todo se calmaba, nos abrazábamos y hablábamos de lo que queríamos para el futuro, de los lugares que soñábamos conocer y de los momentos que queríamos vivir. Esa vida, simple y llena de amor, era todo lo que necesitábamos para sentirnos completos. En medio de esa felicidad cotidiana, se tejían también pequeños proyectos y deseos que alimentaban nuestra esperanza. Había planes de renovaciones, de viajes que algún día haríamos con nuestro hijo ya adulto, y la ilusión de tener un lugar especial donde descansar, donde escapar del ruido del mundo y simplemente ser. Esa segunda casa en España era una promesa que mi esposo hizo con la intención de regalarnos un refugio,
un espacio donde la familia pudiera reunirse y crear nuevos recuerdos. A veces, me quedaba mirando a mi esposo con una mezcla de amor y admiración, pensando en lo afortunada que era por tener a alguien que me entendiera sin palabras, que estuviera allí en las buenas y en las malas, que fuera el padre amoroso que nuestro hijo necesitaba. Esa era nuestra vida, un sueño construido con esfuerzo y dedicación, lleno de momentos que ahora guardo en el corazón, con una nostalgia que aún duele. Por eso, cuando la pérdida llegó sin avisar, todo ese mundo de amor y planes se tambaleó. Pero antes de que la oscuridad apareciera, quiero que entiendan cómo era nuestra vida, cómo el amor nos sostenía y cómo cada día estaba lleno de promesas y esperanzas. Esta historia no solo habla de una casa, sino de una familia que quiso mantenerse unida frente a la adversidad y de un secreto que, aunque doloroso, fue guardado con el mayor de los amores. Nunca estuve preparada para ese día. El momento en que la noticia llegó a mí fue como un golpe sordo que me dejó sin aliento, como si el mundo entero se hubiera detenido y la luz se hubiera apagado de golpe. Recuerdo estar en la cocina, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Al escuchar que mi esposo ya no estaba, sentí que una parte de mí se rompía para siempre. La incredulidad se mezcló con un dolor profundo y paralizante, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. Al principio, todo fue una confusión absoluta. No podía creer que aquel hombre fuerte, cariñoso y lleno de vida que veía cada mañana, que reía conmigo y soñaba a mi lado, ya no estaría más. La tristeza se apoderó de mí con una intensidad que nunca imaginé. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada aroma, me recordaba a él y a todo lo que habíamos compartido. La ausencia se sentía tan real y tan cruel que en ocasiones parecía que podía tocarla con las manos. Los días que siguieron fueron una mezcla de lágrimas, soledad y preguntas sin respuestas. Me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. El dolor, la rabia, la culpa, la impotencia. Recordaba sus palabras, sus gestos, su sonrisa, y al mismo tiempo, la realidad me golpeaba con la certeza de que nunca más los volvería a escuchar. La casa, que antes era nuestro refugio, se convirtió en un lugar vacío, lleno de ecos de un pasado que ya no existía. Mi hijo y yo intentábamos sostenernos el uno al otro, pero sabíamos que la pérdida era demasiado grande para sanar de inmediato. Nos mirábamos a los ojos con una mezcla de dolor y miedo, preguntándonos cómo continuar sin él. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y cada paso que dábamos fuera un esfuerzo titánico. El vacío que dejó mi esposo era un agujero negro que amenazaba con tragarnos, y la incertidumbre sobre el futuro nos paralizaba. Había momentos en que sentía que el dolor me consumía por completo, que no tenía fuerzas para seguir adelante. Me sentaba en silencio, mirando fotografías y recordando los momentos felices, pero también lamentando no haber dicho ciertas cosas, no haber aprovechado cada instante. La culpa por las palabras no dichas y los planes no cumplidos me envolvía como una sombra que parecía interminable. Era una tristeza que se colaba en cada pensamiento y en cada suspiro. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, también descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una resiliencia nacida del amor que sentía por mi hijo, por mi familia y por la vida misma. Aunque el dolor era insoportable, comprendí que debía seguir adelante, no solo por mí, sino por él, que necesitaba un pilar en quien apoyarse. Fue una batalla diaria entre la fragilidad de mi corazón y la determinación de no rendirme ante la adversidad. La muerte de mi esposo cambió por completo nuestra realidad, pero también nos enseñó el valor de la unión y la esperanza. Aunque el camino era incierto y lleno de sombras, intentábamos encontrar pequeños rayos de luz en medio de la tormenta. Los abrazos se volvieron más intensos, las palabras de consuelo más sinceras, y cada gesto de amor tenía un significado profundo. Era un proceso lento, doloroso, pero necesario para comenzar a sanar.
Me di cuenta de que, a pesar de la pérdida, había que encontrar nuevas formas de vivir y de amar, que el duelo no era un proceso lineal, sino un camino lleno de altibajos, en el que cada día se enfrentan sentimientos distintos. Había que aprender a convivir con el vacío, a aceptar la ausencia y a reconstruir una vida que, aunque diferente, podía estar llena de significado. Este entendimiento fue el primer paso hacia la sanación. Recuerdo también la fragilidad de esos primeros meses, cuando todo parecía un sueño del que quería despertar. Las lágrimas brotaban en los momentos más inesperados y la soledad se hacía presente incluso en medio de la gente. La tristeza era un manto pesado que cubría mi alma, y en ocasiones, la desesperanza intentaba apoderarse de mí, pero la memoria de mi esposo y el amor por mi hijo fueron la luz que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Hoy, al recordar ese golpe inesperado, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por la pérdida irreparable, pero gratitud por haber tenido la oportunidad de amar y ser amada. Porque aunque la vida nos arrebató a mi esposo, me enseñó que el amor verdadero nunca muere y que la fortaleza humana puede surgir en los momentos más oscuros. Esta historia que comparto es un homenaje a ese amor, a esa lucha y a la esperanza que nunca se apaga. Fue semanas después del funeral cuando empecé a revisar los papeles, los documentos, las cuentas. No lo hice por interés, sino porque algo dentro de mí necesitaba poner orden en medio del caos. Entre carpetas viejas y sobres olvidados, encontré una escritura que me heló la sangre. Era una propiedad en España, una segunda casa. No entendía nada. Mi esposo jamás me había hablado de eso, o tal vez lo había mencionado en algún momento como un sueño lejano, pero esto era real, legal, firmado, y ahora, por ley y por destino, me pertenecía. Al principio pensé que se trataba de un error, una confusión, una coincidencia, pero no. Poco a poco, la información fue encajando como piezas de un rompecabezas que él nunca me dejó terminar. Supe que la había comprado años atrás, a escondidas, tal vez como una sorpresa, tal vez como un plan futuro que nunca alcanzó a contarme. No quise juzgarlo. Mi corazón aún estaba roto, y encontrar esa propiedad fue como recibir una carta suya desde el más allá. Una carta silenciosa que traía consuelo, pero también una carga emocional que no sabía cómo manejar. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Me hice esas preguntas muchas veces, en silencio, sin compartirlas con nadie. Tal vez pensaba regalarme ese lugar para cuando nos jubiláramos. Tal vez lo hizo por precaución o por ilusión. O quizás, simplemente, quería dejarme algo solo mío, algo que llevara su nombre incluso cuando él ya no estuviera. No sé, nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que esa casa se convirtió en el secreto más grande que guardé después de su muerte, y en uno de los más dolorosos. Decidí no contarle a mi hijo. No de inmediato. Me dije que necesitaba tiempo para entenderlo todo, para procesar. Quería viajar primero, ver la casa con mis propios ojos, saber si realmente existía. Así que, unos meses después, sin avisar a nadie, tomé un vuelo hacia España con los documentos en mi bolso y el corazón latiendo como un tambor. Sentí que era una especie de peregrinación, un viaje hacia algo que no entendía, pero que necesitaba enfrentar sola. La casa estaba en un pequeño pueblo costero, pintoresco y silencioso. Cuando la vi por primera vez, sentí que el mundo se detenía otra vez. Era modesta, hermosa a su manera, con una fachada blanca y ventanas azules que miraban al mar. Todo estaba intacto. Había muebles, fotografías viejas que no reconocía, y hasta una nota manuscrita en un cajón con mi nombre. Para cuando llegue el momento, decía, y ahí comprendí que mi esposo había planeado todo, incluso su ausencia. La casa no era un simple bien, era un regalo, un refugio, un mensaje de amor póstumo. Sentí una mezcla de gratitud y confusión. ¿Cómo podía algo tan bello traer consigo tanto peso?
¿Cómo se supone que debía explicarle esto a mi hijo si yo misma aún no encontraba las palabras para entenderlo? Pensé en contarle al regresar, pero cada vez que lo tenía frente a mí, algo me detenía. Su rostro, su dolor aún fresco, su manera de aferrarse a los recuerdos de su padre. No quería cargarlo con algo que ni siquiera él pidió. No quería que pensara que su padre le ocultó algo. No quería arruinar la imagen que él aún protegía con tanto amor. Guardar ese secreto se convirtió en un acto silencioso, una decisión que tomaba cada día. A veces, en la sobremesa, él me preguntaba si necesitaba algo, si todo estaba en orden. Y yo, con una sonrisa temblorosa, le decía que sí. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Me dolía no confiarle aquello, pero me dolía más pensar que esa información pudiera herirlo. Lo conocía bien y sabía que era sensible, que idealizaba a su padre. Sentía que revelarle esa casa era quitarle algo, y yo ya no quería quitarle nada más. Volvía a España cada cierto tiempo, a escondidas, a veces por unos días, otras por semanas. Me decía a mí misma que era como ir a visitar una tumba, solo que en vez de flores y mármol, allí había paredes vivas, recuerdos, aromas y paisajes que me hacían sentir cerca de él. En esa casa lloré lo que no pude llorar en casa. Allí grité su nombre, acaricié sus cosas, hablé con su ausencia. Era mi santuario, mi escape, y al mismo tiempo, mi mayor secreto. Con el paso del tiempo, la culpa empezó a mezclarse con la certeza. Tal vez sí estaba haciendo lo correcto. Tal vez algunas verdades no están hechas para ser compartidas en el momento, o quizás nunca. Empecé a entender que la herencia no solo era material, sino emocional, y que lo que mi esposo me dejó fue algo más profundo que una casa. Fue la libertad de decidir qué hacer con su memoria, cómo vivir mi duelo y cómo cuidar de nuestro hijo a mi manera. Hoy sigo sin saber si fue del todo correcto ocultarlo. No tengo todas las respuestas. Solo sé que hice lo que creí mejor. La casa sigue allí, en ese rincón del mundo donde el mar susurra secretos y donde siento que él aún me espera. Y aunque nadie más lo sepa, ese lugar ha sido testigo de mi dolor, de mi amor y de un silencio que, aunque difícil, me ayudó a sobrevivir. Lo que pasó después, bueno, es otra historia que aún duele contar. Tomar la decisión de no contarle a mi hijo sobre la casa fue como cargar con una maleta llena de piedras que se hacía más pesada con cada día que pasaba. No fue una decisión impulsiva ni cómoda, y mucho menos egoísta. Fue una elección nacida de la protección, del miedo y, sí, del amor. Al principio me decía que solo era temporal, que en algún momento se lo contaría, pero ese momento nunca parecía el adecuado. Siempre había algo. Su rostro cansado, su tristeza aún viva, su necesidad de aferrarse a lo poco que nos quedaba. Mi hijo adoraba a su padre. Lo tenía en un pedestal, y no quise ser yo quien tocara esa imagen. No sabía cómo explicarle que su padre, sin malas intenciones, le había ocultado una propiedad. Temía que eso lo hiciera dudar de la integridad de su papá, que pensara que le habían mentido, que algo se había hecho a espaldas de la familia. No quería que el dolor de la pérdida se mezclara con la amargura de un secreto. Preferí proteger su memoria, aunque eso significara cargar yo con el peso de la verdad. También me aterraba la posibilidad de que mi hijo malinterpretara mis motivos, que pensara que yo le estaba ocultando algo para beneficio propio, que creyera que esa casa era una especie de traición a su confianza. Esas ideas me atormentaban. Imaginaba discusiones, miradas de desilusión, distancias frías entre nosotros. Ya había perdido a mi esposo. No podía perder también a mi hijo. Así que callé. Guardé la casa en una cajita mental, cerrada con llave, y la escondí detrás de cada sonrisa que le ofrecía. Hubo noches en las que me despertaba sobresaltada, con la culpa asomando como un fantasma. Me sentaba en la oscuridad de la sala, mirando las sombras proyectadas por la luz de la calle, preguntándome si estaba siendo una buena madre o simplemente una cobarde.
A veces deseaba que él me lo preguntara directamente, que me diera una excusa para hablar, para sacarlo todo, pero no lo hacía. Él confiaba en mí, y esa confianza, en lugar de darme alivio, me hacía sentir aún más pequeña. En los días comunes, el secreto parecía dormido, pero bastaba una conversación, un recuerdo o una mención a su padre para que volviera a la superficie, como una ola inesperada que revuelca todo. Pensaba, ¿y si algún día se entera por otro lado? ¿Y si revisa los papeles, los documentos, y me pregunta por qué nunca se lo dije? Me imaginaba el dolor en sus ojos, la traición, y sin embargo, seguía convencida de que contarle no iba a sanar nada. Solo iba a abrir otra herida que no sabría cómo cerrar. Mis visitas a España, siempre discretas, eran también parte de este dilema. Cada vez que empacaba una maleta, mentía. Decía que iba a visitar a una amiga, que necesitaba un tiempo a solas, que quería desconectarme del ruido. Él me abrazaba y me decía, «Cuídate, mamá», sin sospechar nada. Y yo lo miraba queriendo gritarle la verdad, queriendo que él supiera que todo lo que hacía era por amor, pero también sabiendo que, si lo hacía, perdía esa paz frágil que habíamos logrado construir después de tanta pérdida. El secreto se convirtió en parte de mí. Me acompañaba al supermercado, a las llamadas telefónicas, a los cumpleaños. No porque estuviera pensando en la casa todo el tiempo, sino porque estaba consciente de que había una parte de mí que él no conocía. Esa sensación de separación emocional, aunque pequeña, era constante. Y eso, más que el secreto en sí, era lo que me dolía. No compartirlo con él era como tener una pared invisible entre nosotros, pero romperla también podía derrumbar lo poco que nos sostenía. Hubo momentos en los que escribí cartas, cartas que nunca envié. En ellas, le explicaba todo, cómo había encontrado la escritura, lo que había sentido al verla por primera vez, lo que representaba para mí. Le decía que lo amaba y que ese silencio era mi manera de cuidarlo. A veces lloraba mientras escribía, y luego, al terminar, rompía el papel o lo guardaba en un cajón. Nunca supe si estaba esperando el momento correcto o simplemente tratando de convencerme a mí misma de que había hecho lo correcto. A medida que pasaban los años, el peso del secreto no desaparecía, pero sí cambiaba de forma. Ya no era una culpa punzante, sino una tristeza melancólica. Aprendí a convivir con ella, como quien acepta una cicatriz. Me decía que, al final, cada madre protege como puede, y que el amor no siempre se manifiesta en lo que se dice, sino también en lo que se calla. No necesitaba que él lo supiera para saber cuánto lo amaba, pero parte de mí seguía esperando que algún día, si él llegaba a saberlo, pudiera entender. No sé si algún día se lo diré. Quizá cuando sea mayor, cuando el dolor esté más lejos y podamos mirar hacia atrás sin que duela tanto. Tal vez entonces entienda que ese silencio fue una elección difícil, no un engaño, que lo hice por amor, aunque no haya sido perfecto. Hoy, lo único que puedo hacer es seguir caminando, con el corazón lleno de recuerdos y con la esperanza de que, aún en medio del silencio, él siempre haya sentido cuánto lo protegí, incluso de la verdad. A medida que pasaban los meses tras la muerte de mi esposo, los rumores comenzaron a moverse como hojas arrastradas por el viento. Mi hermana fue la primera en sospechar. Notaba que viajaba más de lo habitual, que mis silencios se volvían más prolongados y que evitaba ciertos temas con una torpeza que solo un familiar cercano puede detectar. Una tarde, mientras tomábamos café en su terraza, me miró con esos ojos que lo saben todo sin que se diga nada y me preguntó con delicadeza, ¿estás escondiendo algo por miedo o por amor? Yo no supe qué responderle. Solo le sonreí y cambié de tema. Ella no insistió, pero su mirada me siguió ardiendo en la nuca durante semanas. Mi mejor amiga, en cambio, fue más directa. Me visitó un día y, sin vueltas, me dijo que estaba siendo egoísta al guardar un secreto tan grande. Tu hijo tiene derecho a saber, a confiar en ti.
¿Qué pasará si algún día lo descubre por otra persona? Me dijo. Y aunque sus palabras tenían lógica, lo que ella no comprendía era que no se trataba de una simple propiedad. Se trataba de recuerdos, de una decisión que tomamos mi esposo y yo en la intimidad, de un espacio que había sido nuestro refugio, y también, muy en el fondo, de una parte de mí que aún no estaba lista para soltar lo que habíamos compartido juntos en esa casa lejana. Pero no todas las voces fueron de juicio o reclamo. Hubo quienes me ofrecieron comprensión silenciosa. Mi vecina de toda la vida, la señora Angélica, al enterarse de que viajaba con frecuencia a España, solo me dijo, a veces uno tiene que guardarse algo para sí, para no romperse del todo. Aquella frase me abrazó más que cualquier argumento lógico. Porque sí, tal vez esa casa era mi último hilo de cordura, mi última forma de seguir hablando con mi esposo sin que el mundo lo notara. Con el tiempo, los comentarios empezaron a volverse cuchicheos. Una prima lejana insinuó que quizá estaba recibiendo ayuda económica de alguien en Europa. Un antiguo amigo de mi esposo me escribió un correo preguntando si había algo en el testamento que se había perdido. La presión externa se volvía más evidente y mi silencio comenzaba a pesarme, pero no por culpa, sino por agotamiento. Era como si sostener el secreto se volviera cada vez más pesado, pero aún así, no estaba lista para soltarlo. Una tarde de domingo, durante una comida familiar, mi hijo comentó casualmente que tenía ganas de hacer un viaje largo con su esposa y mencionó España entre risas. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Por un momento, mi mente voló. ¿Y si justo van cerca de la casa? ¿Y si alguien les habla de ella? ¿Y si la descubren por accidente? Disimulé el sudor frío con una copa de vino y una sonrisa, pero por dentro, una tormenta de miedo y contradicción me revolvía el alma. Lo que más me dolía, en realidad, era no poder compartir con él algo tan hermoso. Esa casa en la costa, con vista al mar, los ventanales grandes, la cocina donde tantas veces cocinamos juntos con mi esposo. Él se lo estaba perdiendo. Y yo lo sabía. Pero al mismo tiempo, también recordaba las conversaciones difíciles que habíamos tenido con mi hijo en el pasado sobre dinero, propiedades y decisiones que él no entendía. Tenía miedo de que, al revelarlo, lo viera como una traición o una jugada sucia. Un día, mi nieta mayor me preguntó por qué siempre viajaba sola a Europa. Su vocecita curiosa no tenía ninguna malicia, pero esa pregunta inocente me pinchó el alma. Le dije que a veces uno necesita estar sola para recordar a quienes ya no están. Ella sonrió con dulzura y no volvió a preguntar. Pero yo no dormí esa noche. ¿Cuánto tiempo más podría seguir ocultando algo que, poco a poco, se volvía parte de mí? A veces soñaba que mi esposo me hablaba desde aquella casa. Me decía que estaba bien, que cuidara lo que construimos y que no me dejara presionar por el ruido de afuera. Y esos sueños me fortalecían, porque la decisión no la había tomado por miedo, sino por respeto. Respetar lo que habíamos vivido juntos, mantenerlo a salvo del juicio de quienes nunca vivieron nuestra historia completa. En algunos círculos sociales, el secreto se convirtió en una especie de leyenda. Se decía que quizá yo tenía una nueva pareja allá, o que me había hecho de una vida paralela. Me dolía que la gente imaginara tanto sin saber la verdad, pero también entendí que el silencio da lugar a la especulación. Y acepté eso, porque al final era preferible que hablaran sin saber a que destruyeran un recuerdo tan puro como ese. Lo más difícil fue convivir con la dualidad, la mujer que era madre y la viuda que aún hablaba con su esposo en silencio. La primera sentía culpa, la segunda se aferraba a lo que quedaba. Las reacciones de los demás eran solo espejos de mis propias dudas internas, pero con el tiempo aprendí a hacer las paces con ambas versiones de mí misma, porque aunque los demás opinaran, aunque me juzgaran o me comprendieran, solo yo conocía el valor real de ese secreto. Hubo noches en las que el silencio era tan espeso que podía sentir cómo se posaba sobre mi pecho como una piedra.
No importaba cuán gruesas fueran las cortinas, ni cuántas luces dejara encendidas en el pasillo. Cuando me acostaba en esa cama fría y grande, la ausencia de mi esposo y el peso del secreto me hablaban en la oscuridad. Cerraba los ojos esperando encontrar algo de paz, pero mi mente no se detenía. ¿Estaba siendo injusta con mi hijo al no contarle? ¿Acaso estaba traicionando la memoria de su padre? ¿O protegiéndola? Esas preguntas me seguían como sombras, aunque yo tratara de distraerme con tareas o rutinas. Una madrugada en particular, me desperté empapada en sudor. Había soñado que mi esposo estaba a mi lado, sosteniéndome la mano, y al mismo tiempo mi hijo me reclamaba desde el umbral de la puerta, exigiéndome explicaciones. Me senté en la cama, con las lágrimas rodando por mis mejillas, y me pregunté qué derecho tenía yo de decidir qué se debía saber y qué no. Pero también recordé cuántas veces en la vida había tenido que proteger a los míos con decisiones duras, a veces incomprendidas. Y esta era solo una más. En mis momentos de mayor vulnerabilidad, hablaba sola. Me sentaba en la cocina con una taza de té y murmuraba preguntas al aire, como si mi esposo pudiera responder desde alguna parte. ¿Hice bien, amor? ¿Hubieras querido que le contara? ¿Tú lo habrías hecho? Nadie contestaba, pero al menos el sonido de mi propia voz rompía ese vacío que me rodeaba. La casa, aunque llena de recuerdos, se sentía tan ajena sin él, y el eco de mis pensamientos parecía multiplicar cada duda. A veces me iba al jardín, ese que tanto cuidábamos juntos. Ahí encontraba un poco de alivio. Me sentaba bajo el árbol que él mismo plantó el año en que nació nuestro hijo, y veía las hojas bailar con el viento. Ahí recordaba que muchas decisiones en la vida no tenían una respuesta correcta, solo caminos que se toman con el corazón en la mano. Y yo había tomado el mío con una mezcla de amor, miedo, prudencia y un profundo respeto por todo lo que habíamos construido juntos. Hubo momentos en los que me sentía terriblemente sola, no porque no tuviera gente a mi alrededor, sino porque nadie conocía ese secreto que me pesaba en el alma. Mis amigas me invitaban a salir, me llamaban para tomar café, pero yo sonreía por fuera y guardaba el temblor por dentro. ¿Cómo contarles que tenía una casa entera al otro lado del mundo que nadie conocía? ¿Cómo explicar que cada ladrillo de esa casa representaba un rincón de mi vida que elegí guardar en silencio? En ocasiones, la culpa me acechaba, no porque estuviera haciendo algo ilegal o deshonesto, sino porque sabía que, si mi hijo llegaba a enterarse por otros medios, se sentiría herido, tal vez traicionado. Pero también sabía que esa casa no le habría traído paz. Había demasiada historia, demasiadas memorias encerradas entre sus muros, y quizás lo único que hice fue protegerlo de una verdad que no tenía por qué cargar. Hubo un día en que me senté frente al espejo con un álbum viejo entre las manos. Pasé una por una las fotos de nuestros viajes, de nuestros días de juventud, de nuestras risas en aquella casa en España. Lloré. Lloré sin ruido, sin gestos dramáticos. Solo dejé que las lágrimas cayeran como lo hace la lluvia mansa, lenta, constante, inevitable. En ese instante me perdoné un poco. Me dije, has guardado esto porque aún lo necesitas, porque este recuerdo también es tu refugio. Y eso no es egoísmo, es humanidad. En mis ratos de oración, le pedía a Dios claridad. No le pedía que me quitara la carga, sino que me diera fuerza para sostenerla, porque había algo en ese silencio que sentía sagrado, como si la casa, esa casa lejana, fuera un santuario de lo que fuimos y lo que aún necesitaba guardar solo para mí. No todo lo que se hereda tiene que compartirse en voz alta. Algunas cosas, simplemente, se sienten con el alma. También reflexioné sobre la figura de mi hijo. No es que no confiara en él, ni que lo viera incapaz de comprender. Lo amo con toda mi alma. Pero en ese momento de nuestras vidas, él estaba pasando por tantos cambios, tantas responsabilidades, que no quise sumarle una historia más. A veces callar también es amar, y aunque nadie lo entienda,
Yo necesitaba cargar ese silencio para protegerlo, o protegerme. Y así, entre noches largas, amaneceres lentos y conversaciones conmigo misma, aprendí a convivir con ese secreto como se convive con una cicatriz. Al principio duele, luego arde, y con el tiempo se vuelve parte de ti. Una parte que te recuerda que sobreviviste, que elegiste, que viviste. Y aunque cada tanto aún me despierte con dudas, algo en mi interior me dice que hice lo correcto. Y a veces, con eso basta. Cuando finalmente llegué a la casa en España, sentí como si estuviera cruzando un umbral invisible entre lo que fui y lo que me convertí tras la muerte de mi esposo. No era una mansión, ni un sitio lujoso. Era una casa de piedra modesta, en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia, con bugambilias trepando por las paredes y un portón azul que rechinaba apenas lo empujabas. Aquel olor a madera vieja, a mar seco y a lavanda del aire mediterráneo me golpeó como un abrazo que llevaba años esperando. Me quedé en la entrada un rato largo, sin poder moverme, simplemente sintiendo que él estaba allí, de algún modo, esperándome. Adentro, todo parecía detenido en el tiempo. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, el polvo en los estantes, los libros que alguna vez hojeamos juntos en uno de nuestros viajes. Era como entrar a una cápsula secreta que él había preparado para mí. En una de las gavetas del armario encontré una nota escrita con su letra, para cuando necesites un lugar solo tuyo. La leí tantas veces que la tinta se emborronó con mis lágrimas. Ahí entendí que esta casa no era solo una propiedad, era un refugio que él había pensado para mí, sabiendo quizás que un día lo perdería todo, menos ese rincón en el mundo. Pasé los primeros días limpiando cada rincón como si purgara mi propia alma. Quité el polvo, aireé las sábanas, colgué cortinas nuevas, compré flores para el jarrón del comedor. Cada pequeño gesto era una conversación silenciosa con él. Me hablaba en los sonidos de las ventanas, en la brisa cálida que entraba por la cocina, en el aroma del café por las mañanas. Fue ahí donde me descubrí llorando sin culpa, sin esconderme, sin que nadie me preguntara si estaba bien, porque no lo estaba. Pero por primera vez no tenía que fingir. En las noches me sentaba en el porche con una manta sobre los hombros, una copa de vino y la mirada puesta en el cielo estrellado. Pensaba en mi hijo, en lo mucho que lo amo y en la enorme distancia emocional que había crecido entre nosotros desde que su padre se fue. Me preguntaba si algún día entendería que el silencio no fue una traición, sino un intento desesperado por sostenerme, por tener algo solo mío, cuando todo lo demás se caía. Un día caminé por las calles del pueblo y una señora mayor, con acento fuerte, me reconoció. Usted es la esposa de don Ernesto, ¿verdad? Él hablaba tanto de esta casa. Me invitó a su hogar, me ofreció té y me contó que mi esposo solía venir en secreto cada 2 años para revisar que todo estuviera en orden. Ella sabía de mí, de nuestra familia, de nuestros planes. Me dijo que él siempre hablaba con ternura de nuestra vida y que soñaba con envejecer allí conmigo. Aquellas palabras me partieron el alma y me la sanaron al mismo tiempo. Esa visita cambió algo en mí. Empecé a escribir en un cuaderno cada recuerdo que tenía con Ernesto, cada conversación, cada promesa, incluso las discusiones tontas. Era como reconstruir los fragmentos que se habían roto tras su partida. A veces me sorprendía riendo sola, recordando cómo bailábamos en la cocina mientras él cocinaba paella, su especialidad, y yo lo molestaba por ponerle demasiado azafrán. Aquella casa se volvió un templo para esa memoria, y con cada palabra escrita, el dolor se volvía un poco más llevadero. Una mañana, mientras limpiaba un pequeño desván, encontré una caja cerrada con un candado. Con ayuda de un cerrajero del pueblo, la abrí. Dentro había fotos nuestras, una botella de vino guardada con la etiqueta «Para el día en que vuelvas» y una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a mi ausencia. Y si aún puedes sonreír en esta casa, entonces cumplí mi promesa de protegerte más allá de la vida. Caí de rodillas,
sollozando como una niña. Aquella casa tenía alma, y esa alma era la de mi esposo. Esa conexión me ayudó a sanar heridas que ni sabía que seguían abiertas. En esa casa grité, recé, dormí sin pastillas por primera vez en años. Aprendí a cocinar para mí sola sin llorar, a mirar mi reflejo sin miedo, a tomar decisiones sin pedir permiso. Fue como si poco a poco me reconstruyera, no como la mujer que fui junto a Ernesto, sino como la mujer que él sabía que podía ser incluso en su ausencia. Nunca llevé a nadie más a esa casa. Era un santuario, un rincón en el mundo donde podía existir sin expectativas, sin exigencias, sin tener que ser madre, suegra ni viuda. Solo yo. Me pregunté muchas veces si debía contarle a mi hijo, invitarlo, mostrarle ese trozo de vida que su padre dejó. Pero siempre volvía a esa palabra que me salvó: silencio. A veces, el silencio es una forma de amor, un amor que protege, que honra. Y aunque muchos pensarían que fue egoísmo no compartir ese legado, para mí fue el último regalo que él me dejó en privado. Y hoy, cuando miro esa casa en fotos o cuando viajo de nuevo allí una vez al año, no me siento culpable. Me siento entera, agradecida y sobre todo, libre. Hubo días en los que el silencio se sentía como una piedra en el pecho. Bastaba una conversación casual con mi hijo, una simple mención de Europa, de España o de herencias, para que mi estómago se retorciera. Fingir normalidad se convirtió en un acto diario, como si cada palabra que pronunciaba tuviera que pasar por un filtro invisible que me asegurara que no traicionaría ese secreto. En más de una ocasión, al ver a mi hijo mirarme con cariño, pensé en confesarle todo, en sentarnos juntos con una copa de vino y contarle que, en una costa española, su padre y yo habíamos dejado una parte de nosotros. Pero justo cuando reunía el valor, el miedo se apoderaba de mí. Ese miedo no era irracional, era una mezcla de temor a ser juzgada, a romper la imagen que él tenía de mí y, sobre todo, a alterar la delicada paz que existía entre nosotros después de la muerte de su padre. Había momentos en los que mi hijo hablaba de lo difícil que fue para él la pérdida, y yo, sabiendo que aún ocultaba algo tan significativo, sentía que estaba traicionando su confianza. El secreto me convertía en dos versiones de mí misma: la madre que él conocía y la mujer que callaba una verdad que podría cambiarlo todo. Recuerdo una noche, en su cumpleaños, cuando me pidió que pasara unos días con él y su familia. Durante la cena, entre risas y recuerdos, su esposa mencionó casualmente lo mucho que les gustaría hacer un viaje a Europa. ¿Y tú, mamá? ¿Volverías a España algún día?, me preguntó mi hijo con ternura. Me congelé. Mi mente se disparó a la casa en la costa, al jardín con limoneros que tanto cuidaba, al pequeño estudio donde aún quedaban cartas escritas por su padre. Contesté con una sonrisa fingida y un vago «quizá algún día», mientras por dentro una ola de ansiedad me ahogaba. El problema no era solo el secreto, sino la frecuencia con la que ese secreto amenazaba con salir. Había correos, documentos, recordatorios del Banco Español que debía esconder cuidadosamente. El simple hecho de ver un sobre con membrete extranjero me hacía sudar frío. Vivía con el temor de que alguien, por error, abriera una carta o encontrara una pista. Incluso llegué a cambiar la dirección de correspondencia y a contratar a alguien que cuidara la casa a distancia, para que nada delatara mi vínculo con ella. Y en el fondo, también estaba la culpa, no solo por ocultárselo a mi hijo, sino por sentir que, de algún modo, estaba deshonrando la memoria de mi esposo. Él siempre fue transparente con nuestro hijo, lo amaba con devoción, pero también me había confiado ese lugar como un refugio, un espacio para mí, para sanar si algún día él faltaba. ¿Estaba honrando su voluntad o traicionándola? Esa pregunta me perseguía constantemente y me robaba el sueño. Una vez, estuve a punto de contárselo todo. Fue durante una caminata al atardecer. Estábamos los dos solos, cerca del lago donde solíamos ir cuando él era niño.
Me detuve, lo miré y le dije, «Hijo, hay algo que he guardado durante mucho tiempo». Él me miró con atención, con esa mezcla de amor y preocupación que solo un hijo puede tener. Pero cuando respiré hondo para continuar, él me interrumpió con una historia sobre su trabajo, sin saber que estaba a punto de soltar una bomba emocional. Esa interrupción fue como un respiro y una condena al mismo tiempo. Guardé el secreto una vez más. Lo más difícil era aparentar normalidad mientras en mi interior se libraba una tormenta. A veces me encontraba ensayando frases frente al espejo, buscando la forma más suave, más humana, de contarle todo. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. No había una manera perfecta. No existía un momento ideal. Y mientras tanto, el tiempo pasaba y el secreto se hundía más en mi interior, como una raíz que se enreda con las entrañas y que cada vez cuesta más arrancar. Me volví paranoica con los comentarios de los demás. Si un amigo decía, «He visto que últimamente viajas mucho», o «España es preciosa, ¿verdad?», me ponía en alerta. ¿Lo sabían? ¿Alguien se enteró? ¿Mi hijo podía haber escuchado algo? Esa constante tensión me fue robando tranquilidad. Aprendí a sonreír con la boca mientras por dentro me consumía la inquietud de ser descubierta. Y sin embargo, también había una parte de mí que encontraba consuelo en ese secreto. Era un recuerdo íntimo de mi esposo, algo solo nuestro, un lazo invisible que me conectaba con él más allá del tiempo y de la muerte. Y quizá por eso me aferraba tanto a no decirlo, porque sentía que si lo compartía, perdería ese rincón silencioso donde aún lo sentía vivo. Pero la tensión crecía con cada año. Mi hijo ya no era un niño, y yo ya no era tan fuerte como antes. La pregunta ya no era si debía contarle, sino si algún día tendría el valor de hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Podía seguir cargando con este silencio hasta el final? ¿O acaso la vida me estaba preparando para soltar ese peso cuando llegara el momento justo? Recuerdo con exactitud ese día. Estaba en mi sala, en la casa de siempre, con una taza de café frío entre las manos y una carta sin abrir sobre la mesa. Mi hijo había venido a verme después de muchos meses, y aunque su visita fue breve, sus palabras retumbaron en mi interior más que nunca. Gracias por nunca haberme cargado con tus problemas, mamá. Me quedé en silencio, asintiendo con una sonrisa leve, pero por dentro sentí una oleada de emociones tan profundas que tuve que esperar a que se fuera para dejar caer las lágrimas. En ese momento comprendí. Mi silencio había sido un acto de amor más grande del que él jamás imaginaría. En esa frase suya, tan simple y sin intención de provocar nada especial, descubrí que había hecho lo correcto. Si le hubiese contado sobre la segunda casa, si lo hubiera involucrado en decisiones, trámites, dudas y emociones, tal vez habría sembrado en él una carga que no merecía llevar. Su vida ya era compleja. Trabajo, hijos, deudas, su matrimonio tambaleante. Yo lo sabía. Y lo último que quería era ponerle sobre los hombros una responsabilidad más. Yo quería que él viviera su vida con libertad, no con deberes heredados ni conflictos familiares por cosas materiales. Me di cuenta de que la casa en España no era solo un bien inmueble, era un rincón emocional, un refugio para mí. No tenía por qué convertirse en una fuente de disputas, ni en un tema de conversación que abriera viejas heridas o avivara expectativas. Era mi manera de tener un espacio que me recordara que aún podía tener algo mío, algo íntimo. Era, en muchos sentidos, la única parte de mi vida que no estaba marcada por la pérdida. Allí, yo no era la viuda, ni la madre sacrificada. Solo era yo. Una tarde, durante un paseo por el mar en la costa española, una señora mayor se me acercó y me dijo, sin saber nada de mi historia, «Usted tiene una paz en la mirada que no es común en estos tiempos». Me quedé sin palabras. Nadie me había dicho algo así desde que murió mi esposo. Me conmovió profundamente. Fue como si el universo me recordara que la serenidad también nace del silencio, que no todo debe decirse en voz alta para tener valor.
Mi hijo es un buen hombre, con un corazón noble, pero también con una personalidad fuerte, muy parecida a la de su padre. Lo conozco, y sé que si hubiese sabido de la casa, habríamos tenido muchas conversaciones tensas. Él se habría preocupado por si era seguro, si yo necesitaba venderla, si la mantenía en regla. Incluso podría haber cuestionado por qué su padre no le había hablado antes de ella, y no quería arrastrarlo a esas preguntas sin respuestas. Él no necesitaba ese dolor, y yo no quería darle más de lo que ya le había quitado la vida. Además, la libertad de tener ese secreto mío me salvó. Me dio sentido en los días grises. Saber que tenía un lugar donde podía escapar, llorar sin ser juzgada, o simplemente respirar sin que nadie me preguntara si estaba bien. Era un acto de amor propio, y también de amor hacia él, porque no todos los actos de amor tienen forma de palabras o caricias. A veces, amar también es guardar silencio. Años después, cuando me preguntó si tenía algún plan para el futuro o si necesitaba ayuda económica, pude responderle con seguridad: Estoy bien, hijo. No te preocupes por mí. Y lo vi aliviado. Lo vi tranquilo. No había resentimientos en su mirada, solo gratitud. En ese instante, confirmé que mi decisión había sido la correcta, no por esconderle algo, sino por elegir el camino de la paz y la autonomía. Muchas personas podrían decir que fue egoísta. Tal vez lo fue, pero también fue valiente, porque vivir con un secreto tan grande, sabiendo que en cualquier momento todo podía cambiar, no fue fácil. Y aún así, lo elegí todos los días. Lo elegí cuando abría el buzón de la casa en España, cuando firmaba documentos, cuando me sentaba sola en el jardín a ver caer el sol. Elegí la tranquilidad por encima del caos. Elegí preservar lo que quedaba de mi estabilidad emocional. En ese momento clave, cuando por fin sentí que había hecho lo correcto, respiré profundamente como no lo hacía desde hacía años. Me sentí libre. Me sentí completa. No porque tuviera una propiedad escondida, sino porque había seguido mi intuición, incluso cuando todo el mundo esperaba otra cosa de mí. Y por primera vez desde que quedé viuda, me sentí orgullosa de mi soledad, de mi capacidad de sostener mi vida con dignidad y sin arrepentimientos. Hoy, cuando miro hacia atrás, no cambiaría nada. Mi hijo sigue su camino, sin las cargas de mi pasado. Y yo, en mi rincón secreto, encontré algo que muchos no logran encontrar jamás: paz con mis decisiones, porque no siempre se trata de hablar. A veces, el silencio también es una forma poderosa de amor. Hubo un momento, años después de todo, en el que me senté frente al mar, ese mar que bordea la costa de la segunda casa en España, y, con la brisa acariciándome las mejillas, me permití cerrar los ojos sin miedo, sin culpa. Fue ahí, en esa quietud, donde comprendí que había pasado demasiado tiempo juzgándome. Me había reprochado guardar silencio. Me había preguntado 1000 veces si eso me hacía una mala madre. Pero por fin entendí que a veces no se trata de esconder, sino de proteger. El silencio que elegí no fue un muro, sino una manta cálida para resguardar algo que aún no estaba listo para ser expuesto. Durante mucho tiempo me sentí dividida entre el deseo de ser totalmente transparente con mi hijo y la necesidad de proteger mi propio rincón de paz. Pero la vida me enseñó que no todo se debe decir en voz alta, al menos no de inmediato. Hay verdades que maduran en silencio, como los vinos buenos, y hay relaciones que se fortalecen no por lo que se cuenta, sino por lo que se elige preservar. Perdonarme por no haber hablado fue una de las tareas más duras que emprendí, pero también una de las más liberadoras. No fue fácil llegar ahí. Pasé noches sintiéndome traidora, incluso egoísta. Pero luego me pregunté, ¿acaso todo lo que poseo debe ser compartido solo por vínculo de sangre? ¿Dónde queda mi derecho a tener algo solo mío, a tener mi espacio emocional? Y al hacerme esas preguntas, empecé a sanar, no porque las respuestas fueran sencillas, sino porque, por primera vez,
Me di permiso de no tener todas las respuestas para los demás, solo para mí. Perdonar a mi hijo también fue parte del proceso. Aunque él nunca supo del secreto, muchas veces me hizo sentir como si su amor estuviera condicionado. Cuando le ofrecí ayuda con su hipoteca y él me dijo que yo ya había tenido suficiente en la vida, sentí una puñalada en el alma. No comprendía que detrás de mis silencios también había sacrificios. Pero un día lo miré, con sus propios hijos encima, sus responsabilidades, sus frustraciones, y entendí que también estaba haciendo lo mejor que podía. Quizá no con ternura, pero sí con esfuerzo. Y eso, con el tiempo, bastó para que yo pudiera mirarlo con compasión. He aprendido que no siempre necesitamos confesiones para sanar. A veces, basta con ver a los otros con nuevos ojos, con los ojos de alguien que ya no espera justicia emocional, sino que ofrece comprensión. Hoy, cuando lo abrazo, ya no siento el nudo de la culpa, sino el calor de una madre que sabe que hizo lo necesario, aunque no haya sido perfecto. La comprensión me ha permitido volver a quererme sin condiciones. Con los años también comprendí que todos tenemos rincones secretos, lugares que no compartimos, porque ahí guardamos lo más frágil, lo más nuestro. Y está bien. He escuchado historias de amigas que ocultaron cartas, amores, decisiones pasadas, no por cobardía, sino por respeto a sí mismas. Guardar silencio puede ser un acto de amor propio, cuando nace de la paz y no del miedo. Yo no escondí la casa para dañar, sino para conservar un espacio donde pudiera existir sin etiquetas. La vida no vino con un manual. Ser madre tampoco. Uno va aprendiendo a prueba y error, muchas veces deseando volver atrás para hacerlo distinto. Pero si algo me ha enseñado esta historia, es que lo importante no es si tomamos la decisión correcta, sino si esa decisión nos hizo crecer. Hoy, sé que sí, porque he aprendido a estar conmigo misma sin rencor, a mirar hacia atrás sin odiar mis decisiones y a vivir con un corazón menos duro. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Con el tiempo, ese secreto dejó de pesarme, dejó de doler. Ya no se siente como una piedra, sino como una semilla. Me ha dado raíces. Me permitió volver a empezar, construir algo nuevo en un país distinto y convertirme en una mujer distinta. A veces no hace falta compartirlo todo para ser auténtica. Basta con que una parte de ti sepa que viviste con integridad, incluso en el silencio. Ahora que lo pienso, no se trata solo de perdón, se trata también de gratitud, por el aprendizaje, por las lágrimas que limpiaron mi mirada, por los días de soledad que fortalecieron mi espíritu. He llegado a un punto en el que no necesito aprobación ni comprensión externa. El verdadero cierre vino cuando dejé de necesitar explicaciones y simplemente me permití ser. Y si tú que estás viendo este video estás guardando un secreto que te pesa, no te juzgues tan pronto. A veces, el corazón sabe cosas que la mente aún no puede explicar. No te culpes por proteger tu paz. No te castigues por elegir tu momento. La vida no es una lista de confesiones, es un camino de comprensión. Y cuando esa comprensión empieza contigo misma, todo lo demás se acomoda, poco a poco, sin gritos, sin reproches, con amor.